Muy buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast de marketing y comunicación de Team Luis. Yo soy Daniel López y como siempre me acompaña Juan Feal. Hola Juan, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Dani, empezando el año con fuerza. Este año queremos seguir trayendo a profesionales referentes en su sector, sobre todo para poder ahondar en temas más específicos. Y empezamos el año hablando de SEO y Black Hat SEO, algo fundamental en estos tiempos y también con cierta polémica respecto a ciertas técnicas que pueden penalizarte, etcétera. Así que puede estar interesante. Sí, empezamos el año con fuerza porque menudo invitado tenemos en este episodio. Su nombre es Álvaro Sáez, aunque él es más conocido como Chuiso. Su historia es muy interesante porque mientras estudiaba INEF, Chuiso ya tenía en marcha algunas webs, un e-commerce. Vamos, tenía clarísimo que quería dedicarse al posicionamiento web. Así que decidió irse a República Dominicana y allí comenzó a despuntar. Hoy su blog es uno de los blogs de referencia sobre SEO y Black Hat y además cuenta con su comunidad online privada de webmasters, por supuesto interesados en SEO y monetización online. Así que tremendo, Chuiso, bienvenido al podcast. Muchas gracias, bueno, me has presentado muy bien, ha sido un buen resumen. Muchas gracias. Pues antes de entrar en detalle, normalmente nos gusta conocer un poquito más a nuestro invitado, cómo empezó en el mundo, concretamente en el mundo del SEO, aunque ya Dani ha dado algunas pinceladas, pero si nos haces una breve intro. Pues mira, Juan, yo creo que soy el perfil típico que empieza en el SEO, que es que monté algo online, en este caso lo ha mencionado Daniel, era una tienda online, un e-commerce, casi de casualidad. Me surgió la idea y bueno, me di cuenta pues que efectivamente cuando montas una web no, o sea, la web la montas, está online efectivamente, pero la gente ni la busca ni nada. Entonces ahí me empecé a interesar un poco por el mundo del SEO. Esto te estoy hablando hace ya muchos años, unos 15 años, y allí lógicamente pues la información era muy difusa, ahora hay mucha más, pero hay que ponerse en el contexto de esa época. Claro. Y entonces pues me di cuenta de que siguiendo las prácticas que se aconsejaban en ese momento, realmente no veías resultados inmediatos o no veías ni siquiera resultados a medio plazo. Entonces, pues me empecé a experimentar con esto de los buscadores, de los enlaces, leía mucho en inglés también, y ahí me adentré un poco más dentro de lo que es el mundo SEO, en el mundo del Black Hat SEO, que ha sido un poco mi especialidad luego con el paso del tiempo. Así que mucha prueba y error y autodidacta, ¿no? Sí, total. Es más, yo me vendo al mejor postor, es decir, no es que haya empezado a hacer Black Hat SEO o el tipo de técnicas que hago por amor al arte, simplemente porque para mí fue lo que funcionó y bueno, siendo pragmático en ese sentido, por eso soy un defensor de ese tipo de técnicas, ¿no? Porque yo mismo lo vi y lo he visto en muchas personas, pues que las técnicas que funcionaban y hasta el día de hoy siguen funcionando, aunque de distinta manera, porque esto va cambiando prácticamente cada mes, pues eran esas, y por eso soy un poco defensor del Black Hat SEO o de las técnicas un poco más arriesgadas. Si tuvieras que hacer una definición del SEO y de lo que, bueno, puedes suponer para un negocio, ¿cómo lo puedes definir? Yo lo definiría como técnicas, metodologías o herramientas para aparecer más arriba en el buscador. De manera que lo entienda todo el mundo sería algo así. Para aumentar tu tráfico orgánico. Que al final se habla mucho de tener más posicionamiento en los buscadores, pero al final es aparecer primero en Google. Porque los buscadores a día de hoy prácticamente son Google. Si exceptuamos a lo mejor YouTube para ciertas estrategias y las redes sociales, pero los buscadores como tal es Google. Y aparecer más arriba, bueno, y tráfico orgánico es aparecer en los primeros puestos. Eso sería, digamos, definición más tradicional de SEO. ¿Y Black Hat SEO cómo lo podríamos explicar? Pues sería prácticamente lo mismo que el SEO, pero, o sea, el mismo objetivo al final, porque el objetivo siempre es el mismo. Sin embargo, en el caso de Black Hat SEO se realizan técnicas, metodologías y estrategias, tanto on-page, o sea, las cosas que haces dentro de tu sitio, como off-page, sobre todo off-page, que están en contra de los términos y condiciones de las directrices de calidad de Google, mejor dicho. Que no quiere decir que sea algo ilegal, ni mucho menos,
pero que son estrategias, digamos, en las que estamos intentando incentivar a posicionarnos mejor, y es algo que, pues, que Google está en contra, ¿no? Lógicamente ellos representan un extremo y los SEO representan el otro, y en el término medio estaría lo ideal, pero al fin y al cabo pues son esas estrategias, como por ejemplo crear enlaces, que es una cosa que en realidad prácticamente cualquier SEO hace, pero que están un poco en contra, en la mayoría de los casos, de los términos y de las directrices de calidad de Google, que te dice que no tienes que crear enlaces de manera incentivada para mejorar tu posicionamiento. Y al final, pues es una cosa que tenemos que hacer, porque si quieres rankear el Google y no tienes mucho presupuesto para grandes campañas de publicidad, o no eres un gigante, pues es una cosa que vas a tener que hacer. Sí, o sea, básicamente Google lo que quiere es ofrecer los mejores resultados posibles para una búsqueda concreta y claro, de alguna forma empujar para estar en primeras posiciones cuando todavía a lo mejor ese contenido no es lo que está buscando la persona o no es el mejor resultado, es lo que difiere, lo que no le gusta a Google, claro, porque él dice, yo solamente voy a ofrecer el mejor contenido porque hay muchos enlaces entrantes, porque este contenido tiene autoridad, y si no, no estoy haciendo bien mi trabajo porque a la gente no le va a parecer bien este resultado el primero, ¿no? Entonces, bueno, es ahí el trabajo que hay que hacer, ¿no? Sí, bueno, ahí luego aparte hay una diferencia, y es que la gente a veces considera o sea, por ejemplo, un SEO que esté haciendo Black Hat SEO, los contenidos que haga pues son malos y están posicionados de manera injusta porque ha empleado técnicas para, digamos, para tener esa ventaja. Y la realidad es que no siempre es así, es decir, el principal problema con Google a día de hoy, y hasta que sea más o menos perfecto, es que precisamente es injusto. Es decir, hay páginas muy buenas que, como no tienen ni idea de SEO, no saben ni lo que es, pues están totalmente olvidadas, están en el olvido de las SERPs, pues que es a partir de la página 3 todo lo demás, o a partir de la página 2 incluso. Entonces, de por sí, digamos que Google es una jungla, o lo que supone Google, esa red de páginas web que están indexadas por Google es una jungla, y no es justo, lamentablemente, pues como en todo en la vida. Hay muchas injusticias. Entonces ahí es donde entra un poco no tiene una justificación clara, ¿no? Pero la justificación es que, bueno, que si de por sí es injusto el buscador, a veces incluso webs que están hechas perfectas son penalizadas. A cualquiera le ha podido llegar una penalización injusta, por así decirlo. Mientras que ves que otras webs que están haciendo auténticas barbaridades siguen allí, incluso ganan posiciones, pues eso te resulta totalmente injusto y da coraje. Sí, sí. Y bueno, yo he visto cientos de casos de personas que me han escrito pues con páginas muy curradas que dicen, no, es que no consigo nada tal, y ya han dedicado todo su amor y todo el tiempo del mundo y no han conseguido nada. Entonces al final se hace un poco de justicia y es como, digamos, hay un balance ahí. Un Robin Hood. Sí, hay un poco de eso. Por tanto, si hubiera que poner ejemplos, ¿no? ¿Qué técnicas concretas se pueden encontrar cuando se realiza Black Hat SEO? La técnica número 1 es el link building, la creación de enlaces. Lo que pasa es que en el link building pues hay un mundo. Otra jungla, sí. Sí, es otra jungla, se abre un mundo, porque sí que es cierto que hay pues muchas agencias, como quizá puede ser vuestro caso, que si están enfocadas en clientes grandes, por ejemplo, pues probablemente no tengan ni que hacer link building, o el link building llega de manera a través de las campañas de publicidad. Y en esto es un poco, Google es un poco, no sé si decir oligarca, es un poco o sea, cuando una empresa muy grande hace una campaña de publicidad y muchos medios de prensa le enlazan, parece ser que eso no se considera link building como tal, porque al final si tú lees las directrices de Google son un poco difusas en ese sentido, pero el hecho de que tú, por ejemplo, escribas a una página web y le compres un enlace directamente, eso sin duda es link building incentivado y es penalizable. Pero luego ves, pues como yo que sé, El País, El Mundo, estos grandes periódicos venden enlaces, lo que pasa es que a lo mejor lo venden un poco más adornado de otra cosa, campaña de publicidad, tal, pero al fin y al cabo es conseguir ese artículo y ese enlace, es como un enlace caro, y eso parece que no se considera link building o que no está tan penalizado. Hace un par de años, cuando añadieron los nuevos referral, parece que eso ha cambiado y tal,
Pero al final es un poco lo mismo. El link building es la técnica número uno y luego de manera secundaria pues hay muchísimas más. A mí las que más me gustan son todas las relacionadas con la automatización de contenidos. Ahora mismo, aunque parezca mentira, Google todavía para un montón de palabras clave, Google siempre te va a dar resultados en la SERP. O sea, es muy raro, menos que tú le pongas una palabra inventada, que no aparezcan resultados. Pero los resultados no tienen el nivel de competencia que tienes, por ejemplo, cuando buscas pues comprar zapatillas, que hay un nivel de competencia en la SERP brutal, y entonces ahí pues el algoritmo lo tiene complejo para sacar los rankings. Hay muchas palabras clave que como no hay competencia, pues yo que sé, a lo mejor buscas tractores industriales en Muñoz Pedro, que es un ejemplo que me gusta usar, y a lo mejor pues claro, hay tan poca competencia porque hay tan pocos resultados que estén enfocados en esa palabra clave que te aparecen resultados dispares que no tienen nada que ver. Y esos son lo que yo llamo, bueno, es lo que se llama keyword long tail, palabras clave de baja competencia y palabras clave que suelen ser largas y que suelen ser muy de un nicho específico y en el que aparecen webs pues que generan el contenido de manera automática. Seguramente si pusiésemos eso, no he hecho la prueba, tractores industriales en Muñoz Pedro o cualquier tipo de producto muy específico en un lugar muy concreto, en un pueblo de Madrid perdido, pues te van a aparecer páginas como Mil Anuncios y páginas de ese tipo que generan el contenido de manera automática. A mí eso es lo que me apasiona a día de hoy porque veo que es un hueco que todavía existe en Google. Por lo tanto, si no quieres hacer un trabajo muy extenso en posicionar palabras clave muy complicadas en las que te vas a tener que pegar con los más grandes, pues a mí me gusta hacer ese tipo de páginas automatizadas, que hay muchas maneras de hacerlas. Puedes hacerlas traduciendo el contenido, puedes hacerlas scrapeando contenido, que es lo primero que hace Google, que son los expertos en eso. Puedes hacerlas generando contenido automático con textos spin tags, que se emplea muchísimo en este ejemplo que he puesto. Por ejemplo, en cerrajeros, en fontaneros, en cualquier servicio de urgencia se emplea muchísimo. Y todo está basado en lo que te comento de la baja competencia en muchas palabras clave, porque aunque nos parezca que Google lleva aquí toda la vida, o sea, Internet lleva toda la vida, en realidad nosotros todos aquí presentes hemos sido protagonistas de cómo ha nacido Internet y de cómo ha nacido Google y de lo que es, o sea, estamos prácticamente en los inicios. Entonces, todavía hay muchos huecos y para mí el Black Hat SEO, o quizá hablar más bien de las automatizaciones, la capacidad de automatizar, te da un montón de posibilidades porque estamos en una fase muy temprana todavía de los buscadores y de Internet. Sí, las búsquedas de nicho evidentemente ahí hay un hueco muy importante y aunque claro tienen un volumen de búsquedas muy bajo, al final la conversión normalmente suele ser alta. Las pruebas que he hecho yo siempre me han funcionado muy bien, la verdad. La parte de automatización que comentas no la he probado, de generarlo automáticamente. Creo que puede ser muy interesante, la verdad. A nivel general, que ya hemos hablado un poco, ¿no? ¿Cuál crees que son a día de hoy los puntos más importantes de una estrategia de SEO? Evidentemente el link building ya hemos hablado de ella. Pues mira, depende del proyecto. Si es una estrategia SEO para un proyecto grande me refiero no solo de presupuestos, de cantidad de URLs. Un sitio muy grande, por ejemplo, vamos a poner Zalando, una tienda online con miles de URLs. Es fundamental en la estrategia SEO si estás empezando de cero, tienes el proyecto recién creado por los desarrolladores, tener una buena auditoría SEO, muy buena, a nivel interno, y detectar todos los problemas desde el principio, porque yo, desde luego, yo no tengo agencia y no tengo experiencia en eso, pero me llevo con tantos compañeros del sector que sí que tienen agencias, que es fundamental. Y principalmente los proyectos muy grandes de muchas URLs tienen problemas de enlazado interno o de clúster o de en general a nivel interno es importantísimo, o sea, mucho más que la parte del link building de la que estamos hablando, muchísimo más. Entonces, realmente tener una estrategia SEO basada en que el sitio por dentro esté bien hecho te va a ahorrar luego tener que gastarte miles de euros en enlaces, que es lo que le pasa a muchas grandes tiendas hoy en día. En el fondo es un una poco, tienda muy grande. Sí, perdón. Que en el fondo es un poco lo que estábamos hablando antes de los resultados de búsqueda de nicho. Es decir, si tienes muchas referencias internas con muchos productos, si están bien enlazados, si están bien diseñados,
vas a tener un montón de resultados, teóricamente. Sí, sí, y es que, bueno, ahora mismo pues los CMS que hay para tiendas online a veces dan muchos problemas y a veces pues las agencias de SEO les entran clientes que tienen la web, esa es una barbaridad y, y en ese aspecto muchas veces este tipo de clientes llegan diciendo es que necesitamos autoridad, necesitamos más enlaces y en realidad lo que necesitan es reestructurar totalmente la web porque está hecho un desastre. Y en cambio cuando son proyectos más pequeños, que también los hay muchos, hay proyectos que tienen apenas 50 URLs y están facturando cientos de miles de euros al año. Y en ese caso, normalmente es más importante la estrategia de, bueno, quizá no más importante, o sea, toda la base on page, todo lo que es el sitio tiene que estar impoluto, pero la estrategia de link building es muy importante, porque a día de hoy, por muchos cambios de algoritmo que ha habido, pues o sea, el algoritmo sigue funcionando a través de los enlaces. Y Google lo que hace es crawlear. Va crawleando millones de enlaces al día y de esa manera llega de un sitio a otro. Y mientras sea así, pues los enlaces van a seguir siendo la base del algoritmo y por eso son tan importantes. Por tanto, tú en los últimos años, ¿cuál ha sido la evolución que has visto en el SEO? No sé, si podemos contemplar otro tipo de técnicas que se hayan puesto más de moda ahora, dónde se ha generado más competencia actualmente. Pues al principio Google, yo por lo que vi, tuvo un momento crítico sobre el 2012 en el que intentaba perseguir el Black Hat SEO. Pero no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que era una manera era una manera de confrontar un problema, entre comillas, incorrecta. Y entonces se empezaron a centrar, estoy hablando de 2012, 2013, 2011, por la época en la que empezaron a lanzar actualizaciones de algoritmo como Penguin, como Panda, centradas y luego updates que había en el que directamente hacían pues miles de acciones manuales sobre sitios que empleaban Black Hat. Y ahí estaba intentando un poco perseguir a la gente que lo hacía, que a priori puede parecer la mejor estrategia. Pero luego con el paso de los años lo que nos hemos dado cuenta es que ellos, en vez de intentar hacer eso, se han concentrado en hacer un algoritmo que sea el mejor, seleccionando a los mejores sitios sin tener que andar intentando eliminar a los sitios que hacen trampas, por así decirlo. Entonces, eso representa totalmente la evolución que ha tenido Google, porque hablar de SEO es hablar de Google en el entorno. Y a día de hoy, pues te encuentras con sitios, pues al final nosotros digamos que tenemos un umbral de acción, los que hacemos Black Hat SEO, tenemos un umbral de acción que cada vez es más pequeño y cada vez además es más difícil. Las técnicas que te funcionaban en 2012 ahora no te funcionan, tienes que hacerlas mejor, tienes que hacerlas distinto. El tema es que siempre surgen nuevas tendencias, porque esto de Internet es así. Prácticamente si estás un año fuera, cuando llegas, lo que te encuentras es un panorama totalmente distinto, eres un novato de nuevo. Y en ese aspecto, pues el SEO ha ido evolucionando a refinar y a pulir mucho más los resultados. La indexación, por ejemplo, hace unos años era súper fácil indexar millones de URLs. Tú indexabas una web con 1 millón de URLs y se la comía Google enseguida. Ahora es muy complicado. Toda la fase de indexación de un sitio tienes que darle contenido de calidad, si no, no te lo va a procesar. Al final, digamos que nosotros ahora sabemos mucho más, pero es mucho más difícil. Cada vez es un poquito más difícil. Entonces, es una pugna en la que Google intenta mejorar y bueno, nos utiliza a nosotros los que hacemos Black Hat, principalmente somos su herramienta para mejorar, porque bueno, le damos todas esas experiencias y todo eso para que haga un algoritmo mejor. Y a nivel corporativo, empresas medianas, grandes, probablemente no sean técnicas muy recomendadas, el Black Hat, debido fundamentalmente porque te expones a justamente las penalizaciones, ¿no? Que te tienen más abajo de cómo estabas, que el dominio se puede haber afectado. Pero, ¿qué opinas de esto? Porque tú tienes mucha experiencia en este tema. ¿A quién se lo aconsejarías más? Evidentemente, a startups o a empresas que están e-commerce, empresas que necesitan rápidamente un posicionamiento, ¿no? Fundamentalmente. Pues mira, es complicado, es un tema complicado. Como os he dicho antes, el link building al final es una estrategia, lo llames como lo llames popularidad, lo llames publicidad, al final es una estrategia que está en contra de las directrices de Google, que nos dice que no podemos crear enlaces
con el objetivo de mejorar nuestro posicionamiento. Y al final, pues el que compra un enlace en un periódico y tal, lo que quiere es ese enlace follow para ganar autoridad. Entonces ya de primeras es una estrategia de la mayoría de los clientes de a nivel corporativo, pues contemplan, porque necesitan esa autoridad. Pero si quitamos un poco el link building y lo dejamos ahí un poco como comodín, hay muchas estrategias que se pueden emplear a nivel de empresas que se podrían considerar Black Hat SEO, me refiero a automatizaciones, y que ayudan mucho. Y además yo las he visto en webs grandes. Te pongo un ejemplo. No te voy a poner un dominio concreto, pero por ejemplo una web que se dedica a temas y esto a lo mejor incluso cuando lo diga os suena. Webs que se dedican a temas de seguros o a temas de seguros de viaje, tienen lo que es su sitio principal, que es muy conocido y que a lo mejor sale incluso en televisión y hacen anuncios. Y luego, aparte, tienen como nichos que están alrededor de su sitio principal y que acaban llevando a él, pero que son nichos aparte de su sitio, del negocio principal. De esa manera se desmarcan un poco de esa estrategia, que es una estrategia, digamos, un poco más así blajatera, y lo que hacen en ese sitio es atacar pues todas las provincias, todos los pueblos de España, y a lo mejor meter un formulario a través de una landing page para recoger los datos para ofrecerte un seguro, y luego al final te das cuenta de que cuando recoges los datos te das cuenta de pues, que es una página de esta otra empresa que es muy grande. Y esto se ve, claro, estas empresas dicen, bueno, yo quiero hacer esta estrategia de publicidad o quiero captar a través de SEM o quiero hacer un sitio automático para atacar todas estas provincias, pero no lo quiero hacer directamente colgando desde nuestro dominio. Y es una buena idea porque además de esa manera, si en el hipotético caso de que estuviesen usando una estrategia que a Google no le guste o que sea penalizable, al final su sitio principal no se va a ver afectado y va a ser algo que afecta a ese sitio. Sí. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene ahora mismo de la manera que está planteado Google e Internet, que es que tenemos dominios y entonces tú puedes registrar pues 200.000 dominios, y puedes registrar un dominio, te puede ir mal, luego puedes registrar otro. Esto es como un empresario, ¿no?, que crea empresas, solo que en una empresa te cuesta pues una SL, mínimos se te van a ir 3.000 euros y en los dominios pues te cuestan 10 euros empezar de nuevo. Sí. Entonces te da un montón de oportunidades de esta manera. Luego hay muchísimas estrategias Black Hat SEO que yo, por ejemplo, aplico a nivel personal cuando creo nichos, pues que no son nada recomendables para una empresa, digamos, para una empresa en condiciones, porque tienes riesgos que a lo mejor yo puedo asumir porque, como te digo, puedo crear muchos sitios, pero que una empresa pues se podría meter en un problema muy gordo. Sí, yo me refiero más a técnicas más arriesgadas. La que comentabas de landings o por temática, por nicho o tal, al final, landings de campaña concretas, yo creo que eso lo hace hoy casi todo el mundo de una forma o de otra, o de forma temporal o de forma a largo plazo. Sí, yo me refería más a hacerlo de manera automática. Como te explicaba antes, sitios automáticos que, por ejemplo, pues esto yo lo he explicado. Tú tienes un CSV con todas las provincias y localidades de España, que en total en España pues son más de 8.000 localidades, y generas un contenido que vaya variando dinámicamente, y entonces al final puedes crear un sitio muy específico que, claro, tú desde tu página principal vas a atacar, pongamos el ejemplo de seguros de viaje Madrid, o seguros de viaje para viajar a Francia, o seguros de viaje para la India. Pero a lo mejor en la India hay un pueblecito perdido de la mano de Dios que se llama Sirmeni, y tú a lo mejor, pues claro, el coste que tiene contratar un redactor para generar contenidos para todos los lugares increíbles que hay en el mundo, que son decenas de miles, sí, pues no es muy asumible a lo mejor por un negocio que no sea muy grande. Pero si lo puedes hacer de manera automática, como te comento, pues entonces ya la cosa cambia. Sí. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor un proyecto grande de una empresa de seguros de viaje, de las más grandes, pues no quieren hacer eso directamente en su sitio, porque al final un contenido automatizado es algo que está, como comentábamos antes, en contra de los términos y condiciones de las directrices de calidad de Google, y tiene ciertos riesgos. Entonces ahí, pues optar por un dominio secundario, pues es una manera de quitarte ese miedo de que el sitio principal pues le pueda afectar de cualquier manera. Luego también te digo,
ha habido casos en idioma inglés, por ejemplo, de empresas de viaje, de empresas de aviones, que si no me equivoco era Expedia, creo, que bueno, que esos directamente esto se lo pasaban todo por el forro porque hacían auténticas locuras, tuvieron una penalización. Lo que pasa es que cuando son empresas tan grandes, luego tienen relativamente fácil salir de ello, porque yo me imagino que hay reuniones y de todo, Sí. pero vamos, contrataban empresas en el sector de la aviación, pues que el sector es muy competido, contrataban empresas de Black Hat y compraban enlaces por todos lados, hacían estrategias súper agresivas y ahí estaban jugándosela. Claro, es que a nivel orgánico lo que ahorras en pasta en SEM, imagínate, claro. O sea, es que al final, sobre todo hace ya años, te tirabas a experimentar porque, claro, el coste era importante de lo que te ahorrabas, claro. Pero bueno. Y sobre el contenido, que hablamos antes, que es muy común encontrar el contenido optimizado, pero lo que es contenido optimizado, lo que es tradicionalmente se considera como contenido optimizado SEO. Todas las metas bien, Sí, las keywords en el contenido, etcétera, etcétera. Pero luego también está lo que es realmente ya el contenido de calidad. Una vez que lo tienes optimizado, pero que también aporta, que el texto aporta algo más que otros textos, ¿no? Y eso es un poco quizás el punto diferencial, que lo que tú decías también antes, que hay veces que no, que hay gente que tiene muy buen contenido pero no está bien optimizado y está un poco perdido. Pero ¿crees que en un futuro puede haber cambios en el algoritmo que premie un poco el buen contenido? No sé si con una internet más semántica o con cambios para que realmente el contenido bueno, más que optimizado, sí. eh, tenga más salida, o esté mejor posicionado. Sí, ese es el objetivo. Bueno, es un poco el objetivo de Google, pero es muy complicado. A nivel Mm. semántico, por ejemplo, es imposible porque un buen contenido no lo dicta que esté semánticamente bien escrito ni nada de eso. Al final es que la definición de buen contenido es una cosa tan etérea que Mm. al final tiene que ser juzgado por una persona. Es decir, podemos ver un texto tú y yo y decir, joder, qué lectura, es que ha sido increíble, tal. Pero fíjate, ha sido cosa del raciocinio humano. Luego, eso hacerlo un algoritmo es tan complicado. Ya. A nivel actual, yo creo que lo que está haciendo, lo que hacen los algoritmos, el algoritmo de Google, es intentar comprender los textos para ver si están relacionados con lo que se está buscando para resolver la query, la búsqueda. Pero de ahí a ser capaz de evaluar la calidad del contenido es muy complicado. Y yo creo que Google ha tirado más por intentar medir la respuesta del usuario que lee ese contenido. Es decir, una persona hace una búsqueda, que es algo que ya sabemos que hace, pero bueno, lo va puliendo. Hace una búsqueda, llega a un sitio, a lo mejor pasa X tiempo en ese sitio y luego se va. Pero claro, cuando se va de vuelta a Google, a lo mejor va a haber otro resultado de la misma temática. Y eso se puede medir, Sí. lógicamente, qué Claro. hace después o qué hace el día siguiente o la semana siguiente. También se puede medir cuánto tiempo ha pasado el pogo sticking, cuánto tiempo ha pasado en el sitio. Y todo eso lo comparan con los distintos resultados que están, por ejemplo, en el top 10. Entonces, de esa manera es capaz de medir probablemente cuál es el que esté dando un mejor resultado sin ser Mm. capaz de entender realmente lo que hay dentro de esa página. Ujú. Eso Al es muy final, importante. sí, es crear un poco esa relación máquina-humano para hacer un poco más de democracia, ¿no? A la hora de... Sí. Luego todo, digamos, toda esa información que puede sacar de ahí la va convirtiendo en Big Data y yo me imagino que luego en el Big Data lo que intenta es hacer una IA que sea capaz de procesar todo eso y de tomar decisiones correctas cuando directamente pues, le presentes varios resultados. Y eso realmente es lo complicado. Realmente nosotros ahí somos Claro. hormiguitas enseñando a esa futura IA o a esa IA que probablemente ya exista, pero que no sea lo que vaya a ser. Pero de igual manera, incluso en el mejor de los casos, poniéndonos pensando a 10 años, yo sigo pensando que va a ser muy complicado y que va a seguir en ese sentido siendo injusto porque, bueno, porque a día de hoy lo es. Por ejemplo, si a ti te gustan los cómics o te gusta la literatura, pues ahí seguramente pienses, joder, es que hay libros que son auténticas obras de arte para mí o que me han parecido espectaculares y sin embargo casi nadie los conoce. Son libros de autor o son autores muy concretos que prácticamente son muy poco conocidos y que son, bueno, para mí es un genio.
Sí. Lo mismo en la pintura, lo mismo en el cine, ¿no? Cuando hablamos del el cine de autor o el cine que es muy poco conocido y sin embargo son obras de arte, eso creo que va a seguir pasando siempre y bueno, que es cosa más de las masas. Pero bueno, a nivel de Google, digamos, de top 10, por ejemplo, mejores seguros de viaje y ver quién tenga mejor contenido, por ejemplo, en ese caso, ni siquiera el contenido probablemente sea lo importante. Me explico, es decir, al Sí, final sí, sí. Google debería intentar poner al que sea la mejor empresa de seguros de viaje, Ya. más que el que tenga en la landing page el contenido más chulo, Sí, en ese claro. caso. Entonces es un tema muy complejo. Sí. Podríamos estar aquí hablando podría yo estar hablando una hora del tema y no Sí. quedaría ni satisfecho. Y por lo que comentas, a futuro parece que la IA va a ser una tecnología, bueno, fundamental. No sé si Machine Learning, Big Data, todo lo que estás diciendo. ¿Cuál sería, digamos, la tecnología que tú crees que dentro de 10 años puede ser Sí, va a más? ser esa, va a ser Ujú. esa. Es más, yo creo que ya está. Todo el tema del Machine Learning ya está implementado hace tiempo en Google. Lo que pasa es que quizá pues estamos en una fase un poco temprana o no funciona del todo bien porque todo el mundo a veces encuentra búsquedas y dice, wow, ¿qué hace esto aquí? Sí. Pero bueno, es algo que realmente yo considero que antes pasaba mucho más. Lo de ver resultados extremadamente raros en Google, a día de hoy pasa a veces, porque a veces hay bugs y hay cosas que dices, esto que pinta aquí, y hay resultados que te parecen injustos, pero bueno, si pensamos hace 6 o 7 años, las cosas eran mucho peor, así que parece que cada vez va mejorando más. Ujú. Mm. A no ser que de repente surjan tecnologías que definan las interfaces de otra forma. Imagínate, ¿no? Podría cambiar tanto todo. Sí, bueno, eso es que es lo que creo que va a pasar, y creo que está en el planning de Google. Entiendo que te refieres, por ejemplo, a que lo que nosotros vemos ahora, por ejemplo, que es que tú haces una búsqueda y aparecen varios resultados, Sí, que cambie la forma en que se presente eso. exactamente, Claro, exactamente. yo creo que eso es el futuro. Lo que pasa es que a día de hoy Google no es tan certero como para poder implementarlo. Claro. Yo siempre mi pensamiento en eso ha sido que Google va a acabar siendo como una especie de Instagram, no, como una especie de Tinder. Mm. Que como que tú haces directamente la búsqueda y Google ya va a ser tan certero que no te va a tener que dar un top 10, directamente te va a dar el primer resultado, bueno, no el primer resultado específico para ti en base a tu historial y el resultado que sabe que te va a dar la respuesta. Ujú. Y si a ti no te gusta, tú simplemente deslizando el dedo te va a pasar al siguiente y al siguiente, ya va a ser una especie de Tinder. Yo creo que Pues, algo así no es tontería que dentro de poco tengamos algo así directamente, en vez de unas SERPs clásicas como primer, hasta ahora. primer resultado o el resultado más adaptado a ti, más el patrocinado, que tienen que vivir. Efectivamente, eso va a ser un problema, porque a ver cómo monetizan eso. Claro. Hablando de esto, también está el SEO adaptado a las búsquedas por voz, que bueno, tuvo cierto tirón cuando los Amazon y Google y demás empezaron a vender cacharros. Quizás todavía no está donde está, o quizás es demasiado nicho, porque son búsquedas muy locales, ¿no? De estar conduciendo y dónde está la gasolina más cercana o que quiero ir a comprar tal cosa. ¿Cómo lo ves el tema del SEO adaptado a las búsquedas por voz? Pues sí, es un poco raro porque le ha pasado un poco como a las apps, como a las aplicaciones, que cuando empezaron a salir, la gente dijo, wow, de aquí a 3 años los navegadores en los móviles van a dejar de existir. La gente ni lo va a tener instalado. Y al final es como que han aprendido a convivir juntos. Como no se suplantan totalmente, conviven juntos. Y parece que es un poco qué es lo que ha pasado con la búsqueda de voz. Eh, es complicado, ya han pasado varios años de que yo oía el tema de que iba a ser el futuro. Y sí que es cierto que dicen que en Estados Unidos se usan porcentualmente mucho más que por ejemplo, aquí en España. Pero yo, por ejemplo, la verdad es que no las utilizo. Yo sigo utilizando el teclado. Habría que ver lo que hacen, pues yo que sé, nuestros hijos o cuando utilicen internet. Yo tengo la sensación de que siguen usando el teclado, como que está costando esa transición y probablemente sea pues porque le va a pasar un poco esto, como el fenómeno de las apps o el fenómeno de la radio, que al final encuentran su espacio y conviven con la búsqueda tradicional. A lo mejor el cambio realmente que a la búsqueda de voz se dé cuando pues lo que comentaba Dani, cuando haya un cambio de interfaz de Google, cuando cambie diametralmente el modo en el que sirven los resultados, igual ahí es cuando se pasa esa fase
y se empiezan a emplear exclusiva o prácticamente mayoritariamente las búsquedas de voz. Sí, Pero yo a día de hoy no lo veo. También dependerá mucho de la evolución de los asistentes de voz, que al final es un poco lo que está generando ese impulso, sobre todo en Estados Unidos, donde hay muchos más comandos, funcionalidades. Y que las búsquedas son de nicho, porque en desktop tú no te vas a poner a preguntarle a Microsoft, la que se llame, no me acuerdo cómo se llama la de Cortana. Microsoft. Cortana, que Sí. es un coñazo. O incluso a Siri dentro de Mac. Normalmente, o sea, que decir, es que te cuesta más trabajo porque el problema es que el feedback que te da es malo, con lo cual lo vas a hacer por teclado. Sí, Pero claro, además sí. estás sentado. Ya de por sí Claro. es una posición como en la que estás, todo está como para que uses las manos en el teclado. Cuando Sí. cambie el panorama, en ese sentido, puede que las cosas cambien, ¿no? Cuando hagamos todo esto, yo que sé, hablándola a la mano, por ejemplo, y Sí. mientras estamos corriendo, pues probablemente cambie, ¿no? Es que también tiene mucho que ver con el ensimismamiento en el que uno suele trabajar cuando está en un ordenador, ¿no? Entonces, en ese momento es como que tienes que llegar a hacer una ruptura con el ambiente que tú mismo has creado en esa burbuja en la que estás en ese momento trabajando. Yo creo que falta mucho, creo que no se adapta, digamos, al comportamiento que nosotros tenemos actualmente. Sí, por ejemplo, a Google Glass, que fueron se puede decir que fueron un fracaso, en el momento, si hubiesen triunfado, por ejemplo, pues las búsquedas por voz, ¿sabes? Si ahora mismo todo el mundo estuviese con la Google Glass puesta en vez de tener gafas, en vez de tener el teléfono, Sí. pues todas las búsquedas serían por voz, ¿no? Porque es un gadget que te lleva a eso. Sí. Bueno, ahora Pero viene. mientras no es así. Este año, os está hablando este año el que viene de las Apple Glasses. Ahí supongo que tendría más sentido, pero claro, Siri que funciona bastante regular. Pero bueno, o sea, eso es otro capítulo. Bueno, pues otro de los temas por los que además eres conocido es la monetización, aprovechando el SEO. Y te queríamos preguntar sobre cuáles sueles usar. Afiliación, e-commerce, AdSense. Yo empecé, lo primero que hice fue AdSense, y casi un poquito después empecé el e-commerce con el que me adentré en el mundo del SEO. Pero prácticamente las tres que has dicho es lo que más me gusta hacer. Tanto afiliación, hago afiliación con Amazon Afiliados, que es uno de las plataformas de afiliación ahora mismo más empleadas, y además en el entorno SEO también, en el entorno de los nicheros es de las más usadas. Google AdSense, que es con lo que empecé a ganar mis primeros euros, y a día de hoy pues sigo ganando bastante, o sea, una cantidad de dinero con la que cualquier persona viviría más que sobradamente. Y ha sido uno de los recursos, o sea, de las fuentes de ingreso que he mantenido durante toda mi vida laboral. Y la que le recomiendo a todo el mundo también cuando empieza, y si se quiere dedicar a la creación de páginas web, a la monetización de páginas web, porque es algo que es accesible a cualquier persona. No vas a ganar cantidades, no te vas a hacer multimillonario con Google AdSense. Con una tienda online puedes ganar mucho más, el potencial de ganancia es mucho mayor, pero también es mucho más complicado. Hay mucha gente que no tiene las herramientas para hacer una tienda online. Y afiliación, pues que, bueno, es prácticamente recomendar un producto y llevarte un porcentaje sobre el beneficio, sobre el valor del producto. Afiliación ahora personalmente me gusta bastante, y además me gusta experimentar con sistemas de afiliados de todo tipo de páginas, ¿no? Ahora es con los productos digitales, pues esto es súper escalable. Encuentras pues sistemas de afiliados de prácticamente cualquier cosa, de cualquier producto digital, y bueno, es algo que me gusta mucho. Por ejemplo, hace nada creé un sitio automático eh, de empresas de acciones en bolsa, recomendando un broker regulado que paga pues 40 euros de comisión por cada registro. Y y hago ese tipo de sitios, y bueno, es una monetización que me gusta mucho hacer, que como te digo ahora mismo, pues cuando atacas keyword long tail con webs grandes, es relativamente sencillo, si sabes hacerlo, generar ganancias o conseguir tráfico al menos, y eso es lo que más me gusta hacer. Y hablando de algo un poco más concreto sobre los snippets o los resultados enriquecidos que solía poner Google a la derecha, o el primer resultado con las imágenes, si es una empresa que pone de dónde es y demás.
la capacidad, o sea, el hueco que tienes de visualización es enorme. Es algo muy interesante, sobre todo para tener muchos resultados de búsqueda, o sea, muchas visitas. ¿Cuál crees que sería la mejor forma de conseguir posicionarte ahí para determinados resultados? Porque ahí está toda la parte de, creo que le llaman las metaestructuras o como no me acuerdo cómo se llama Los exactamente. esquemas. Los esquemas. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, están los microdatos, los esquemas. Microdatos, Depende sí. de cada snippet. Cada snippet es un mundo. Hay snippets que están muy centrados en que tú metas, por ejemplo, un esquema de FAQ, de preguntas y respuestas. Y eso ayuda muchísimo. Sí. Hay snippets, los snippets, por ejemplo, de las empresas, de los negocios como tal, son snippets que se consiguen con dominancia, o sea, con presencia, con autoridad. Realmente dejarle claro a Google que cuando busque una palabra clave, o sea, una palabra que es a lo mejor tu branding, tu marca, esté claro que evidentemente están buscándote a ti y ahí te pueden mostrar. Es que cada snippet tiene sus particularidades. Yo, por ejemplo, a mí me gusta, o sea, para mí los snippets es, excepto cuando son los snippets de las empresas y ese tipo de snippets, son como nuestros rivales, ¿vale? Son mi rival personal porque al final, antes no existían los snippets o había muy pocos y a día de hoy prácticamente te resuelven cualquier cosa antes de realizar la búsqueda, ¿sabes? Son un resultado cero. Sí. Tú, por ejemplo, pones ahora cuánto mide Cristiano Ronaldo. Antes te aparecía un nicho y ahora no es que te aparezca un snippet, es que antes de que tú termines de teclear la búsqueda, en el Está propio arriba. search de Google inmediato ya te sale la altura, el peso, cuánto gana y todo, y dónde nació y todo. Entonces, es un poco el objetivo de Google, ¿no? Que cada vez que funcione mejor. Y es justamente además, sobre todo el de preguntas y respuestas, el que se utiliza en el deseo por voz normalmente. Sí, sí, claro, porque claro, es que las personas no buscamos igual cuando tecleamos que cuando hacemos una búsqueda por voz, lo hacemos, pues eso, de una manera. ¿Cuánto mide tal? Sí. Y con la entonación y todo. Buscamos distinto cuando hacemos por voz que cuando hacemos por texto. Sí, pero bueno, los snippets, yo creo que además, aparte son contenidos súper dinámicos que Google va cambiando constantemente, va experimentando mucho para ver cuáles resultan más eficaces y cuáles menos. Y me parece que es un avance en Google. O sea, para mí, lógicamente, cada vez me corta un poco más el tráfico al que puedo aspirar, creando nichos. Eso porque es, resuelve, pero al final lo que está haciendo es resolver mejor las intenciones de búsqueda. Claro. Pero sí, como te digo, cada snippet tiene sus particularidades y a veces es muy complejo. A veces muchos SEOs que yo conozco intentan imitar lo que hacen, lo que está haciendo el que ha conseguido posicionarse ahí, pero es que luego muchas veces le preguntas a esa persona No sabe. y ni siquiera sabe cómo ha aparecido ahí. Hay otros casos como el de las recetas, por ejemplo, que te aparecen en las webs de recetas, te aparece la fotito, te aparecen los tal, y eso sí que se emplea gracias a los microdatos, a los esquemas, favoreces aparecer ahí. Pero hay otros casos en los que ni siquiera ellos mismos saben. Y a veces incluso para ciertas palabras clave te sale un resultado con una imagen así medio en grande, que tiene un CTR muy bueno, y te pones a buscar dentro del sitio y es que ni siquiera encuentras esa imagen. Y te dice, pero bueno, ¿de dónde ha podido sacar esta imagen si no está ni siquiera en el código fuente? Ver de todo. ¿Dirías que ahora mismo aparecer ahí es la meca? ¿O? Bueno, sí y no. Al final la meta es aparecer o sea, tener el mayor CTR posible, tener la mayor cantidad de clics. Y eso normalmente está asociado con estar en el top 3, con tener un título, una descripción que sea llamativa, que funcione mejor que las de tu competencia, y eso al final es testing. Y bueno, si tienes la posibilidad, porque no todas las palabras clave tienen la posibilidad de tener un snippet, pero si tienes la posibilidad de aparecer ahí, igual que los negocios locales que quieren aparecer en el My Business, en la ficha local, en las tres posiciones primeras. Al final es el objetivo. Y bueno, ¿qué hace la gente que quiere aparecer en esas fichas? Pues comprar reseñas, hacer cocitación, hacer un poco SEO también a la ficha para intentar llegar ahí. Al final, claro, es lo que hace también todo. ahí, o sea, tienes mucha visibilidad, pero igual hay veces que justamente que mueres de éxito en el sentido de que al final la gente no llega a entrar en el sitio.
Es decir, si la solución ya está en el buscador, pues eso, lo que decíamos, a altura de Cristiano Ronaldo, 1 y pico. Ya está. Sí, sí, claro. Eso Claro. en su momento cuando empezaron a aparecer todo ese tipo de snippets, que eran sobre todo pues de preguntas long tail de ese tipo, o por ejemplo las del clima. Yo conocía webmaster que tenían webs que daban el clima, que te daban el clima de cualquier lugar y bueno, eran webs que funcionaban muy bien, daban mucho dinero, o de rutas o de distancias entre un sitio y otro. Todo ese tipo de nichos que daban varios miles de euros al mes, pues de un día al otro prácticamente reventaron, porque empezaron a aparecer cada vez más snippets de todas las localizaciones y a día de hoy pues aparecen en todos lados. Pero bueno, eso, como te digo, en nuestro mundillo, cada año, si desapareces y vuelves a aparecer, ha cambiado todo totalmente. Y el que esté en este sector, en el sector de sobre todo de los nichos, es, es muy cambiante y hay que estar acostumbrado a que pasen este tipo de cosas. Totalmente. Y además, estamos hablando mucho sobre posicionamiento, tratar de estar lo más arriba posible. Al final también hay empresas que contratan servicios SEO para eliminar resultados negativos o para hundirlos lo máximo posible, ¿no? No sé si tienes alguna técnica aparte de crear contenidos. Sí, eso es reputación online y es un tema muy, muy, muy controvertido. Yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube hablando de reputación online, en el que hablo de este tipo de estrategias. Principalmente hay dos vertientes. Una sería el derecho al olvido, que no me acuerdo ahora mismo quién fue, pero fue un gallego que fue el que consiguió una ley en el que una persona pues tenía derecho a eliminar todas las referencias de su persona en Google. Ujú. No, desde luego no soy abogado y no me sé exactamente cuáles son los pormenores, pero básicamente es algo así. Pero eso, por ejemplo, pues imagínate un resultado negativo de una empresa muy grande, que es una empresa que es el típico cliente de reputación online, siempre va a intentar primero aplicar derecho al olvido, pero para aplicar derecho al olvido tiene que ser, pues por Justificado. ejemplo, claro, tiene que ser una injuria, tiene que ser una acusación que es falsa, ¿no? Algo personal en contra de una persona específica. Tiene que ser algo realmente que tú puedas aplicar el derecho al olvido, que no se puede en todo. Entonces, de ese primer intento de borrar resultados que tengan ese tipo, que ha pasado mucho con políticos y con personas que han estado metidos en temas así complicados, luego ya está la parte de Black Hat SEO, porque prácticamente eso es Black Hat SEO 100%, que es intentar subir los resultados que te interesa, intentar bajar los resultados que hablan mal de ti. ¿Cómo suelen hacer esto? Hay varias técnicas, pero principalmente se va a hacer link building sobre los resultados buenos, o incluso a veces se va a hacer link building muy negativo, o sea, enlaces basura sobre los resultados que se quieren tumbar, o link building positivo sobre los resultados que quieres que suban, y al final el objetivo es o subir otros resultados para que los que están ahí que quieres que bajen se vayan para abajo, o intentar bajar esos pues con otras estrategias. Por ejemplo, antes os hablaba del tema del pogo sticking, que al final es intentar hacerle ver a Google que esos resultados son de mala calidad. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues hay herramientas que consisten en realizar búsquedas en Google, que sería, por ejemplo, pues el nombre de tu empresa, van a esos resultados que hablan mal de la empresa. Todo esto, digamos que son bots, no son personas reales. Y luego rebotan de esa página y acaban en otro resultado. Y ahí termina la búsqueda. Entonces, de esta manera, digamos, esto es, digamos, que supone lo que supone que tiene que hacer. Otra cosa ya luego que funciona o no, es que Google interpretará que el resultado al que ha sido el primero, que es el resultado que habla mal de ti, no ha resuelto tu intención de búsqueda cuando has buscado sobre esa empresa. Y entonces has acabado en otro resultado en el que sí has quedado contento y has dejado de buscar sobre ese tema, por lo tanto Google entiende que has resuelto tu intención de búsqueda. Y eso a la larga, cuando se generan muchos clics de distintos puntos de España, por ejemplo, pues puedes hacer entender a Google que ese resultado es negativo, que no interesa, y al final lo acaban mandando para abajo. Sí. Esas son un poco las estrategias que más se emplean. Luego otra que se emplea muchísimo es la creación de web 2.0, pues como te diría, WordPress.com, Blogspot,
Esto yo, por ejemplo, vi un caso muy concreto de una persona que fue condenada por violación, era un empresario, por pederastia, un caso fuerte, un caso potente, y luego pues tenía una serie de empresas, una red de empresas que funcionaban muy bien. Y una de sus empresas precisamente se dedicaba al tema de la reputación online. Y, y entonces él mismo había aplicado esto sobre su propio nombre, porque tenía, digamos, este problema de reputación del pasado que había tenido por esa condena. Y era un caso perfecto que no sé si a día de hoy se puede seguir analizando, porque a lo mejor los resultados ya han desaparecido, lo que sea, pero en su momento yo en algún lugar lo mostré y era un caso práctico increíble para ver pues, cómo se aplica una estrategia de reputación online, que a mi modo de ver bastante fea, bueno, por el caso, pero para verlo en vivo, cómo estaba ahí funcionando incluso, pues veías un montón de páginas de Tumblr, de WordPress, de Blogspot, intentando pues quedarse por arriba para los resultados negativos que fuesen a la segunda página o a la tercera página, que es prácticamente donde no existen. Sí. Y bueno, ya para cerrar, hablando un poco de herramientas, ¿cuáles son las que sueles utilizar? Tenemos, bueno, SEMrush quizás sea una de las más conocidas, también una de las más caras. Moz, Ahrefs, en fin, gratuitas hay también algunas muy interesantes, pero para monitorizar keywords y el inbuilding y demás, ¿qué sueles utilizar? Pues mira, de herramientas de lo mío, de Black Hat SEO, de automatizaciones, a mí me encanta Scrapebox, que es una tool, un todo en uno. Básicamente sirve para crawlear y se pueden hacer mil cosas, desde buscar dominios expirados, dominios que ya han expirado, que se han dejado de pagar, encontrar enlaces muertos en tu página web, hacer búsquedas de manera masiva en Google, detectar patrones en millones de URLs. Es una herramienta como un todo en uno y básicamente lo que hace es crawlear. Que bueno, es todo lo que hacen las herramientas SEO, pero esta está centrada en eso y es una herramienta que funciona pues sobre Windows, sobre Mac, no es una web. Para temas de SEO on page, de la herramienta indispensable para un SEO técnico, un SEO de agencia, creo que Screaming Frog, aunque no la empleo mucho porque no es mi especialidad, Screaming Frog es una herramienta fundamental, una herramienta muy buena. Y luego si me quedo con una herramienta de análisis de enlaces o de ranking, sin duda sería Ahrefs. SEMrush también es muy buena. Moz no me gusta, pero la verdad es que SEMrush es muy buena, pero no la utilizo. Es una pena porque tiene un sistema afiliado y Ahrefs no la puedo promocionar. Pero para mí, por lo menos hasta el día de hoy, pese a que ha tenido sus bajones, Ahrefs es la herramienta que más me gusta para el tipo de negocio que yo hago y bueno, es mi preferida. También hay una, no sé si conoces una herramienta que se llama Zapier, de automatización. Sí. Básicamente te conectas diferentes servicios para que hagan un parecido a lo de if this TTT. do. Sí, y la verdad Sí. es que yo lo uso mucho y la vida se te hace bastante más amena. Sí, mira, yo la de Zapier, incluso tengo una profesora en mi curso que se llama Gisela Bravo, que la usa mucho también y usa una que se llama Integromatic, que creo que es similar, Parecida, sí. que es para conectar APIs y todo eso. Y yo es una de las tareas pendientes que tengo, de ponerme, porque estoy seguro que con mi mente maléfica de blajatero se me ocurrirían un montón de ideas de pues automatizar, coger cosas de aquí, Sí. que por ejemplo sé que se pueden crear vídeos de manera automática, publicarlos en YouTube y luego promocionarlo en redes sociales, todo de manera automática a través de, pues Sí, eso, de conexiones, de una especie es de que es. interruptores entre un lado y otro. Sí, 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 es tremenda, es tremenda. Muy bien, pues finalizamos aquí, Chuiso, así que muchas gracias por tu tiempo y todo lo que nos has explicado porque desde luego ha sido muy interesante, muy enriquecedor, ha sido un gusto. Pues muchas gracias a vosotros, Daniel y Juan, y ha sido un placer. Aprovecha si quieres para decirles también a nuestros oyentes por dónde te pueden seguir, quienes aún no lo hayan hecho. Sí, pues mira, yo en redes sociales principalmente empleo Twitter y YouTube, y en ambos sitios pues me van a encontrar poniendo Chuiso, me verán por ahí, es un monigote, un dibujito. Y luego en mi página web la verdad es que ya no la uso mucho, lo que yo tengo es formación, un curso de SEO y monetización para niveles más avanzados que se llama Tiplatino. Ahí es donde me pueden ver. Estupendo. Pues muchas gracias, Chuiso. Nos Gracias. despedimos aquí, pero antes también aprovecho para recordar a quien
nos escucha, que nos puede seguir en redes sociales a través de teamluis_es. Y nada más, nos escuchamos. Hasta la próxima. Hasta luego.